Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. El almirante Tack estaba de pie en el puente de la nave insignia Crowning. Su figura alta se alzaba sobre los demás oficiales. Su piel escamada relucía bajo las luces azules del centro de mando mientras observaba el planeta en la pantalla principal. La Tierra se veía pacífica desde la órbita, océanos azules, nubes blancas y extensiones verdes y marrones de tierra. Tan primitiva, tan vulnerable. Informe, ordenó con voz profunda y autoritaria. El oficial Hun, jefe de análisis de inteligencia, se acercó con una tableta de datos. El planeta se llama Tierra, almirante. Está habitado por una especie conocida como humanos. Fue desplazando la información reunida por sus escáneres de largo alcance. Han desarrollado la capacidad nuclear y los viajes espaciales básicos, pero siguen siendo pre-FTL. Su presencia orbital es mínima, satélites primitivos, una pequeña estación espacial y algo de desechos. No se detectan defensas en órbita. La boca del almirante Tack se curvó en lo que para su especie era una sonrisa. El Imperio Kounin había conquistado 37 sistemas estelares y cada nueva conquista seguía el mismo patrón: encontrar un mundo en desarrollo, abrumar con tecnología superior y añadir sus recursos al imperio. La Tierra no sería diferente. Sus fuerzas militares parecen fragmentadas, continuó Hun. El planeta está dividido en estados-nación, cada uno con sus propias fuerzas armadas. Tienen armas de proyectiles primitivas, armas de energía rudimentarias y dispositivos nucleares. Nada de eso puede amenazar nuestras naves. El comandante Intus, segundo al mando, se unió a ellos frente a la pantalla de visualización. Otra conquista fácil para el imperio, comentó, haciéndose eco de los pensamientos de Tack. Tack asintió. Inicien el protocolo de intimidación estándar. Desplieguen cruceros de batalla sobre sus principales centros de población. Que vean nuestro poder. La tripulación del puente se puso en marcha y envió órdenes al resto de la flota Crowning. 20 enormes naves de guerra, del tamaño de una pequeña ciudad cada una, rompieron formación y comenzaron a descender hacia la atmósfera terrestre. Envíen el mensaje habitual: ríndanse o enfréntense a la extinción. Denle 6 horas para responder. El oficial Hun se inclinó ligeramente. Así se hará, almirante. Tack regresó a su puesto de mando y se sentó. Estas conquistas se habían vuelto rutinarias, casi aburridas. Las civilizaciones primitivas siempre seguían el mismo patrón: resistencia inicial, luego miedo y, por último, rendición. El Imperio Kounin no se había enfrentado a ningún desafío real en más de un siglo. Tal vez deberíamos probar nuestras armas en una de sus pequeñas ciudades, sugirió la comandante Intus. Suele tomar decisiones rápidamente. Tack lo consideró. No, todavía no. Deja que entren en pánico primero. Sus líderes se volverán unos contra otros, lo que facilitará nuestra conquista. Volvió a mirar la pantalla, donde veía aquel pacífico planeta azul e ignoraba lo que se avecinaba. Preparen una fuerza de desembarco. Comenzaremos a evaluar sus recursos en cuanto se rindan. En la Tierra reinaba el caos mientras las naves alienígenas aparecían en el cielo. Todas eran enormes, metálicas y completamente silenciosas mientras se cernían sobre las grandes ciudades: Washington D.C., Pekín, Moscú, Londres, Tokio y otras. En el Pentágono sonaban las alarmas de emergencia. La directora Kim corría por pasillos abarrotados, sorteando al personal militar en pánico. Como jefa de la Agencia de Inteligencia de Defensa, se había preparado para este momento, aunque hubiera deseado que nunca llegara. ¿Cuál es la situación?, exigió al entrar en el centro de mando de crisis. Las pantallas mostraban las naves alienígenas posicionadas sobre ciudades de todo el mundo. Las noticias mostraban a civiles en pánico, atascos de tráfico mientras la gente huía y fuerzas militares movilizándose para adoptar posiciones defensivas. El teniente Park levantó la vista desde su puesto de comunicaciones. Directora, están transmitiendo un mensaje en todas las frecuencias y en todos los idiomas. Póngalo, ordenó Kim. En la pantalla principal apareció una figura alienígena alta, de piel escamada y ojos fríos y reptilianos. El mensaje era simple y escalofriante.
Pueblo de la Tierra, su planeta está ahora bajo la autoridad del Imperio Crowning. Tienen 6 horas para rendir sus gobiernos y fuerzas militares. Resistirse supondrá el bombardeo planetario. Esta es una orden irrevocable. La sala quedó en silencio al terminar el mensaje. El general Cho, jefe del Estado Mayor Conjunto, golpeó la mesa con fuerza. Tenemos que lanzar todo lo que tenemos, el disuasivo nuclear, las plataformas láser experimentales. No, lo interrumpió Kim. Eso es precisamente lo que esperan. Las armas convencionales no penetrarán sus escudos. ¿Cómo puedes saberlo?, exigió Cho. Los ojos de Kim se cruzaron con los suyos. Porque llevamos 20 años preparándonos para este día. La expresión del general pasó de la ira a la confusión. ¿De qué estás hablando? Consígame una línea segura con todos los líderes del G20, ordenó Kim, ignorándolo. Prioridad alfa. Código de autorización SEPAR. Mientras su equipo se apresuraba a establecer las conexiones, Kim se volvió hacia el teniente Park. Necesito llegar a las instalaciones del Monte Inn lo antes posible. Sí, directora, respondió Park. Ya estoy solicitando transporte. El general Cho la sujetó del brazo cuando se disponía a irse. Directora, ¿qué está pasando que no nos ha contado? Kim lo miró con calma. Hace 20 años, una pequeña nave de reconocimiento se estrelló en el desierto de Gobi. No fue nuestro primer contacto alienígena, solo el primero que conseguimos mantener en secreto. Desde entonces, una coalición internacional ha estado desarrollando tecnología defensiva basada en lo que recuperamos. Eso es imposible, susurró Cho. Yo lo habría descubierto. No, no lo habría sabido, replicó Kim. Solo quienes estaban directamente involucrados lo sabían. Ha sido el secreto mejor guardado de la humanidad. Un joven oficial se acercó. Directora, su transporte está listo. El helicóptero la llevará directamente a la entrada del Monte Rin. Kim asintió. General, manténgalos ocupados. Haz que crean que estamos en pánico y discutiendo entre nosotros. ¿Y qué harás tú?, preguntó Cho. Kim ya se había alejado. Salvar a la humanidad. El vuelo en helicóptero duró 30 minutos, durante los cuales Kim vio en las noticias cómo la gente de todo el mundo reaccionaba a las naves alienígenas. Algunos rezaban, otros se amotinaban, otros se plantaban en campos con carteles de bienvenida, todo sin saber que la humanidad tenía un plan. El helicóptero aterrizó en lo que parecía una estación de guardabosques normal cerca del monte Lenir. En cuanto Kim bajó, aparecieron guardias armados desde posiciones ocultas. ¿Qué autorización?, preguntó Kim. Soy Kim, directora. Código SEPAR-SCOOC, respondió ella. Los guardias asintieron y la escoltaron hacia lo que parecía un cobertizo de mantenimiento. En el interior, uno de ellos colocó la mano sobre un escáner oculto y el suelo se hundió, revelando un ascensor que descendía a gran profundidad bajo la montaña. El ascensor se abrió a un vasto complejo subterráneo lleno de actividad. En las estaciones, científicos y personal militar de docenas de naciones supervisaban datos globales. Aquella instalación era una de las 7 construidas de forma similar en todo el mundo y todas ellas estaban secretas. El general Lee, comandante de las fuerzas del protocolo SEPAR, la recibió al salir del ascensor. Directora Kim, hemos estado monitorizando las comunicaciones Crowning. Son exactamente quienes pensábamos. ¿Qué tan listos estamos?, preguntó Kim, avanzando a paso rápido junto a él por las instalaciones. La red YIS está al 98% de su capacidad. Todas las plataformas orbitales están activas, pero en modo sigiloso. Los sistemas terrestres están operativos en todo el mundo. Entraron en la sala de control principal, una enorme cámara con una pantalla holográfica de la Tierra en el centro. Puntos luminosos indicaban la posición de las naves alienígenas. Se han ubicado exactamente donde indicaba nuestro modelo predictivo, observó Lee. No tienen ni idea de lo que hemos construido. Kim se acercó a la consola de mando central. ¿Han confirmado todos los líderes del G20 las órdenes de activación? Un oficial de comunicaciones asintió. Sí, directora. Todos han proporcionado su autorización. Kim respiró hondo. Era el momento para el que la humanidad se había preparado desde que descubrieron que no estaban solos en el universo. La tecnología alienígena recuperada les había dado ventaja,
pero habían tenido que desarrollar la mayor parte de los sistemas defensivos por su cuenta y en secreto, mientras mantenían la apariencia de una civilización pre-FTL. Colocó la palma sobre el escáner principal. Activar protocolo SEPAR. Una advertencia parpadeó en la pantalla, señalando que al activar el protocolo SEPAR se revelaría la capacidad de defensa terrestre y se perdería la ventaja táctica de aparentar debilidad. El general Lee se situó a su lado. ¿Está segura, directora? Una vez iniciado, no habrá marcha atrás. Kim miró la pantalla, donde se veían naves alienígenas sobrevolando las ciudades de la Tierra y amenazando todo lo que la humanidad había construido. Pensó en la arrogancia de aquellos invasores, tan seguros de su superioridad que ni siquiera se habían molestado en estudiar más a fondo las defensas de la Tierra, que parecían tan primitivas. Asintió con determinación. Creen que estamos indefensos. Les demostraremos lo contrario. Presionó el botón de confirmación. Alrededor del mundo, sistemas ocultos empezaron a activarse. El Imperio Kounin estaba a punto de aprender una dura lección sobre lo peligroso que era subestimar a la humanidad. 20 años atrás, un equipo de científicos chinos había seguido una lluvia de meteoritos en el desierto del Gobi. Lo que se estrelló no fue un meteorito. El Dr. San era un investigador recién graduado cuando su vida cambió para siempre. El objeto abrió un surco de casi 1 kilómetro en el desierto antes de detenerse. Cuando el equipo de investigación llegó, el ejército chino ya había acordonado la zona. Nadie estaba preparado para lo que encontraron, una nave espacial. El Dr. San lo recordaba mientras estaba en las instalaciones del Monte Lo. La nave tenía una base de datos funcional. Tardaron meses en descifrar siquiera una parte de ella, pero lo que descubrieron cambió el curso de la historia humana. La Tierra no estaba sola y algunos de sus vecinos galácticos eran hostiles. Ese día, todo cambió, les decía el Dr. San a los nuevos reclutas del proyecto SEPAR. El día en que las naciones humanas entendieron que debían dejar de lado sus diferencias o enfrentarse a la extinción. El hallazgo se mantuvo en secreto para la opinión pública. Representantes de las principales potencias mundiales se reunieron en un lugar remoto para ver las pruebas. Les mostraron fragmentos traducidos de la base de datos alienígena que describían al Imperio Crowning, una raza de conquistadores que buscaban mundos en desarrollo para subyugar. Sabíamos que tarde o temprano nos encontrarían, continuó el Dr. San, pero la nave nos dio ventaja, tiempo para prepararnos. Durante los 20 años siguientes, las mentes más brillantes del mundo trabajaron en secreto para aplicar ingeniería inversa a la tecnología alienígena. Así se construyeron las instalaciones del proyecto SEPAR en 7 lugares subterráneos, siendo la del Monte Rir la base de mando central. El Dr. San recorría el vasto complejo, donde miles de ingenieros, científicos y militares de decenas de países trabajaban juntos con un único propósito: proteger la Tierra. El proyecto contó con recursos ilimitados, pero con la exigencia de mantener un secretismo absoluto. Debíamos aparentar ser primitivos, explicó el Dr. San. Cualquier señal de tecnología defensiva avanzada habría alertado a posibles invasores de que sabíamos que venían. Así, construyeron IGIS, Advanced Earth Global Integrated Shield, cuyos componentes se ocultaban a simple vista. Satélites meteorológicos que en realidad eran plataformas de armas energéticas, estaciones oceánicas que escondían generadores de escudo, observatorios montañosos con redes de sensores. Todo parecía normal, pero contenía tecnología décadas más avanzada de lo que el público conocía. El Dr. San se acercó a la estación de monitoreo principal, donde su equipo seguía las posiciones de las naves Crowning. Habían llegado justo como pronosticaron los modelos predictivos. Informe, ordenó. Todos los componentes de IGIS están en línea y listos, respondió el ingeniero An, moviendo los dedos con rapidez sobre el panel de control. Los niveles de energía son óptimos, los generadores de escudo están en espera y los sistemas de armas están cargados. El Dr. San asintió. ¿Y nuestras interceptaciones de señales? Funcionan perfectamente, confirmó la oficial desde la estación de comunicaciones. Llevamos monitorizando sus transmisiones desde que entraron en el sistema solar. Su cifrado es justo lo que esperábamos, basándonos en los datos de la nave exploradora. Esa era su mayor ventaja. Durante años, la Tierra había estado escuchando las comunicaciones de los Crowning, aprendiendo su idioma, tácticas y, sobre todo, sus debilidades.
Los Crowning confiaban demasiado en sus avanzados escudos, pero el equipo Aegis había identificado las frecuencias exactas para penetrarlos. Ni se imaginan que podemos oír todo lo que dicen, añadió Jin con una ligera sonrisa. El almirante Tak acaba de ordenar a sus oficiales de armas que se preparen para un ataque de demostración si nuestros líderes no responden pronto a su ultimátum. El Dr. San revisó el temporizador, al ultimátum de 6 horas le quedaban 15 minutos. A su alrededor, la sala de control palpitaba con una tensión contenida mientras los técnicos daban los últimos toques a los preparativos. La directora Kim entró en la sala de control seguida por el general Lee. El personal de la instalación se enderezó al verlos. Dr. San, saludó Kim al entrar, ¿estamos listos? Sí, directora. Aegis está completamente operativo, todos los componentes responden y están sincronizados. Kim asintió y avanzó hacia la plataforma de mando central. La proyección holográfica mostraba la Tierra y la posición de las naves Crowning en rojo, mientras que las instalaciones ocultas de Aegis aparecían en azul. El presidente está conectado a través de una línea segura, anunció un oficial de comunicaciones. Todos los líderes de los 20 países han confirmado las órdenes de activación. La voz del presidente Choui resonó por los altavoces. Directora Kim, General Lee, el Dr. San, el Consejo de Seguridad ha aprobado por unanimidad la activación de Aegis. El equipo diplomático ha hecho un último intento de comunicación con los alienígenas, pero estos se mantienen firmes en sus exigencias. El Dr. San cruzó miradas con Kim. Había llegado el momento por el que habían trabajado durante 2 décadas. Señor presidente, respondió Kim, estamos listos para activar en cuanto usted lo ordene. Tras una breve pausa, el presidente Choui habló de nuevo con voz firme y clara. El ultimátum Crowning expira en 10 minutos. Esperan nuestra rendición. En su lugar, demostremos que la humanidad no será conquistada. Otra breve pausa. Activen Aegis. Defiendan la Tierra. En la sala de control, el personal se movía con la eficiencia que le era característica. El Dr. San se situó en la estación principal de ingeniería. Iniciando secuencia de arranque, anunció. Activando generadores de escudo. En todo el mundo, las instalaciones camufladas cobraron vida. Las plataformas en los océanos que parecían estaciones de investigación comenzaron a generar potentes campos de energía. Los satélites dedicados al clima se reposicionaron para desplegar defensas. La red de escudo empezó a formarse. La matriz de energía del escudo se está estableciendo, informó el ingeniero An. Sincronización al 97% y subiendo. En la proyección holográfica apareció una red de líneas azules que conectaban los emplazamientos de Aegis y creaban un escudo protector alrededor del planeta. Los Crowning nos están escaneando, avisó la oficial In. Han detectado picos de energía en nuestras instalaciones. El Dr. San asintió. Que lo hagan. Van a descubrir que no somos primitivos. En la pantalla principal se veía ahora al almirante Tak en la nave insignia Crowning, con el ceño fruncido mientras sus oficiales informaban de lecturas de energía inesperadas en la Tierra. Están apuntando a lo que creen ser una instalación militar en el Pacífico, advirtió Jin. Se preparan para disparar como demostración. Que disparen primero. Luego les mostraremos lo que puede hacer la humanidad, dijo Kim con calma. El Dr. San observaba la pantalla. Una de las naves Crowning sobrevolaba el Pacífico cargando su arma principal. Durante 20 años había trabajado para este momento, con la esperanza de no tener que usarlo nunca, pero estando dispuesto a hacerlo si llegaba el día. La red de escudos Aegis alcanza el 100% de capacidad, confirmó. Todos los sistemas de armas listos. La nave Crowning disparó, enviando un potente haz de energía hacia una isla deshabitada del Pacífico. El rayo impactó contra el escudo Aegis, que resplandeció en un azul brillante al recibir el impacto. La energía fue absorbida y canalizada a través de la red. El escudo sigue en pie, afirmó el Dr. San. Se está capturando energía y redistribuyendo hacia los sistemas de armas. Los niveles de potencia aumentan. Por el canal de comunicaciones se oían las voces confundidas de los oficiales Crowning al descubrir que su arma no había causado ningún daño. La directora Kim miró a su alrededor, hacia las personas de diferentes nacionalidades que habían trabajado juntas para conseguirlo. Han disparado sin efecto, Dr. San.
Que vean por qué debieron habernos tomado más en serio. El ultimátum de Crowning acababa de expirar y la respuesta de la Tierra estaba a punto de comenzar. El almirante Tak se mantenía firme en el puente de su nave insignia. Cuando el reloj del ultimátum marcó 0, los humanos no se habían rendido, tal y como él había previsto. Los nuevos mundos siempre creían poder resistir, hasta que el Imperio Crowning les mostraba el precio de la desobediencia. Los humanos no se han rendido, informó el oficial Hun. Sus líderes parecen estar discutiendo. Tak asintió, como era de esperar. El miedo hacía que las especies primitivas se volvieran unas contra otras, lo que facilitaba la conquista. Empiecen el ataque de advertencia, ordenó. Apunten a su región antártica para que sirva de aviso. Potencia mínima, no queremos dañar los recursos del planeta. Sí, almirante, respondió el oficial de armas, apuntando a la región polar del sur. No se detectan asentamientos. Disparando. La gigantesca nave Crowning se posicionó sobre la Antártida y cargó su arma principal, que brilló en azul antes de lanzar un haz de energía hacia el continente helado. Otras naves de la flota también apuntaban a sus objetivos, listas para disparar. Lo que pasó a continuación dejó atónitos a los Crowning. El rayo de energía descendió, pero apareció una barrera azul resplandeciente que lo bloqueó. En lugar de dejar que el hielo recibiera el impacto, la energía se dispersó por la superficie del escudo como gotas de agua sobre un estanque. Informe. Gritó Tak inclinándose en su silla de mando. Sensores detectan un escudo planetario. Almirante, respondió el oficial Hun, incrédulo. El haz de energía fue absorbido por completo. Imposible. Exclamó Tak, poniéndose de pie. Son pre-FTL. Nuestros escáneres no detectaron tecnología avanzada. Parece que lo tenían oculto, dijo el oficial de sensores. Se está activando en todo el planeta. En la pantalla principal, Tak vio con asombro cómo un campo de energía azul envolvía la Tierra como un capullo protector. Pero ocurría algo más, los puntos en los que sus rayos habían impactado brillaban cada vez más. Lecturas de energía en aumento desde el planeta, advirtió Hun. Lo están absorbiendo y redirigiendo. Todas las naves, alto el fuego de inmediato. Ordenó Tak. Pero ya era tarde. Varios cruceros Crowning habían disparado. Su ataque no solo fue bloqueado, sino que pareció fortalecer el escudo terrestre. Almirante, dijo el oficial de comunicaciones, hemos recibido una transmisión de la Tierra. En la pantalla apareció una mujer humana con un sencillo uniforme militar, sin adornos, pero con una expresión de confianza que incomodó a Tak. Habla la directora Kim de la Defensa Terrestre. Sus ataques han sido bloqueados. Hemos absorbido su energía y la hemos añadido a la nuestra. Tienen una única oportunidad de retirarse pacíficamente. Tak apretó la mandíbula, sus escamas se oscurecieron por la ira. Habla el almirante Tak del Imperio Crowning. Su engaño no le servirá de nada. Ningún mundo primitivo puede enfrentarse a nuestro poder total. La expresión de la humana no cambió. Ya han perdido, almirante. Aún no lo saben. Se cortó la transmisión. Tak se volvió hacia sus oficiales. Todas las naves, máxima potencia de armas. Apunten a sus principales ciudades y rompan ese escudo. Antes de que pudieran obedecer, el oficial de sensores gritó. Pico de energía desde la Tierra. Localizaciones múltiples. De inmediato, rayos de energía precisos ascendieron desde lo que parecían instalaciones corrientes en la Tierra, estaciones meteorológicas, antenas satelitales, boyas oceánicas. Pero esos rayos golpearon con exactitud los puntos donde se conectaban los generadores de escudo de las naves Crowning con sus sistemas de energía. Los escudos han caído en los sectores 7 y 12, gritó el oficial de defensa. Están atacando nuestros nodos de conexión. ¿Cómo podrían saber dónde golpearnos? En la instalación del monte Renirenito. Podemos conocer sus puntos débiles. 20 años de preparación, respondió Kim. Terminen con esto rápido. Por orden suya, Igis ejecutó la secuencia final de ataque. En lugar de destruir las naves Crowning, dirigieron sus armas contra la propulsión y los sistemas de navegación, inmovilizando a la flota. En la nave insignia Crowning reinaba el caos. Se han perdido escudos en la cubierta 4, almirante, gritó un oficial en pánico. Ha habido un fallo de energía auxiliar, exclamó otro.
El oficial Hun levantó la mirada con horror. Almirante, no disparan al azar. Apuntan a sistemas específicos, como si conocieran el diseño de nuestras naves. Tak se aferró a su silla de mando mientras la nave se estremecía con otro impacto. Desplieguen cazas. Apunten a sus emplazamientos de armas. Pero, en el momento en que se abrieron las compuertas de los cazas, rayos de energía certeros destruyeron las naves antes de que pudieran despegar. ¿Cómo lo hacen?, exclamó la comandante Intus. Su puntería es demasiado precisa. Mientras tanto, en la pantalla táctica se veían incendios y daños que se extendían por la nave insignia, la orgullosa conquistadora de docenas de mundos, ahora a merced de la Tierra. Almirante, dijo el oficial de comunicaciones, los humanos llaman de nuevo. Tak, con el orgullo hecho pedazos, asintió en silencio. Apareció de nuevo la directora Kim. Almirante Tak, su flota está inutilizada. Sus armas no surten efecto contra nuestros escudos. Sus motores están fuera de servicio. No disponen de refuerzos a rango de alcance. ¿Cuál es su respuesta? Tak miró su puente lleno de humo, a su tripulación herida y a la pantalla táctica que mostraba toda la flota paralizada en minutos. Por primera vez en su larga carrera militar se enfrentaba a la derrota absoluta. El cronómetro de batalla marcaba el tiempo transcurrido desde su primer disparo, 4 minutos y 37 segundos. En menos de 5 minutos, el Imperio Kounin, invicto hasta entonces, había sido doblegado por un mundo al que habían menospreciado como primitivo. Tak se irguió por última vez y su voz sonó grave pero clara al pronunciar unas palabras que ningún almirante Kounin había pronunciado en siglos. Nos rendimos. En la Tierra, en los centros de control de todo el planeta, la gente estalló en vítores. 20 años de preparación en secreto y cooperación internacional sin precedentes habían dado sus frutos. La humanidad se había enfrentado a su primera amenaza extraterrestre y la había superado. La directora Kim intercambió miradas con el general Lee y el Dr. San. Aquello era solo el principio. La base de datos Krounin mencionaba otros imperios y otras amenazas. Pero ese día, la Tierra había demostrado algo importante. Subestimar a la humanidad era un grave error. Bien hecho a todos, anunció Kim en la sala de control. Fase 1 completada. Ahora, preparémonos para la fase 2. Unirnos a la comunidad galáctica en nuestros propios términos. La lanzadera terrestre atracó en la nave insignia Krounin 8 después de la rendición. El grupo humano vestía uniformes azules sencillos con un nuevo emblema, la silueta de los continentes de la Tierra rodeados por un escudo protector. Llevaban armas de mano, pero enfundadas, no se trataba de una incursión, sino de una misión diplomática. La directora Kim dirigía el equipo, acompañada por el Dr. San, el general Lee y un pequeño grupo de seguridad. Cuando se abrió la compuerta, vieron de cerca por primera vez a aquellos conquistadores. Los Krounin eran más altos que los humanos, con la piel escamada en tonos verdes y azules, ojos grandes y pupilas verticales que se entrecerraban bajo las luces del hangar. Aún derrotados, mantenían una postura marcial. El almirante Tak esperaba en el centro, con sus escamas azules oscuras y un uniforme ornamentado que lo delimitaba como comandante. Su orgullo estaba herido, pero mantenía la dignidad. El Dr. San llevaba un dispositivo de traducción que convertía las palabras en tiempo real. Kim habló con claridad. Soy la directora Kim de la Defensa Terrestre. Hemos venido a tratar los términos de su rendición. Tak la estudió durante un largo rato antes de responder. Soy el almirante Tak del Imperio Krounin. Hizo una pausa y preguntó con una sola palabra. ¿Cómo? Esa pregunta encerraba muchas más. ¿Cómo se habían defendido? ¿Cómo sabían que venían? ¿Cómo habían ocultado su tecnología? ¿Cómo habían derrotado a los invictos Krounin? Kim miró los daños de la nave. Hace 20 años, una nave de reconocimiento suya se estrelló en nuestro desierto de Gobi. La tripulación murió, pero la base de datos seguía intacta. Los ojos de Tak se abrieron apenas, mostrando asombro. Nos enteramos del Imperio Krounin, continuó Kim. Hemos estado escuchando sus transmisiones durante décadas y estábamos preparados incluso antes de que ustedes nos localizaran. Es imposible, dijo una oficial Krounin junto a él. Nuestras comunicaciones están cifradas. El Dr. San dio un paso al frente. Las claves de cifrado estaban en la base de datos de su nave. Llevamos tiempo oyéndolo todo,
sus horarios de patrulla, sus manuales tácticos, las frecuencias de sus escudos, sus planes de conquista. Las escamas de Tac se oscurecieron, signo de ira o vergüenza. ¿Y ocultaron su tecnología? Kim asintió. Si hubiéramos mostrado abiertamente nuestros avances, habrían actuado de otra manera. Parecíamos primitivos y eso nos daba ventaja. El general Lee habló con firmeza. Sus naves permanecerán desactivadas hasta que completemos la inspección. A sus tripulaciones se les tratará según los protocolos galácticos para prisioneros de guerra, que también obtuvimos de su base de datos. Tak enderezó los hombros. ¿Y qué exige ahora la Tierra del Imperio Crowning? Acceso a su base de datos completa, cartas estelares, detalles de otras civilizaciones y la promesa de abandonar el espacio terrestre de manera permanente, respondió Kim. En cuanto a su tecnología, ya la hemos obtenido, como habrán notado. El almirante parecía sorprendido por lo moderadas que eran las exigencias humanas. Está bien, dijo tras consultar con sus oficiales. El Imperio Crowning reconoce a la Tierra como potencia soberana. Mientras firmaban la rendición, el Dr. San conectó un dispositivo de transferencia de datos al ordenador principal de la nave insignia. La base de datos Crowning era inmensa y contenía mapas de miles de sistemas, información sobre decenas de especies inteligentes y especificaciones técnicas de tecnologías que la humanidad apenas podía imaginar. En la Tierra, la gente celebraba la noticia de la victoria. Aunque muchos detalles seguían clasificados, la llamada «Guerra de 5 minutos» había unido a la humanidad de una forma que nada antes lo había hecho. Sin embargo, en la nave insignia Crowning, el ambiente era grave. El Dr. San examinaba la información que fluía por su pantalla con una expresión cada vez más preocupada. Directora, llamó a Kim, que acababa de terminar de firmar documentos con Tak. Tiene que ver esto. Kim se acercó. ¿De qué se trata? He encontrado referencias a algo llamado el colectivo. Parece ser la razón de la expansión tan agresiva del Imperio Crowning. Kim frunció el ceño al leer la traducción. ¿Otra especie? Más que eso, explicó San. Según esto, el colectivo es un grupo de civilizaciones fusionadas que absorbe a otras a la fuerza. Los Crowning han estado conquistando mundos para construir una zona de contención contra ellos. El general Lee, que también estaba examinando los datos, preguntó. ¿Suponen una amenaza para la Tierra? No de inmediato, respondió San. Están en el extremo opuesto del espacio Crowning, pero avanzan. Los Crowning llevan décadas perdiendo territorio ante ellos. El almirante Tak se acercó, al percatarse de su expresión. Han descubierto los registros del colectivo, dijo. No se los mencioné. ¿No dijisteis que el imperio huía de algo peor?, respondió Kim. ¿Habría importado? Contraatacó Tak. Necesitábamos sus recursos para seguir luchando. Necesitábamos su planeta como base avanzada en una guerra que estamos perdiendo. ¿Cuánto tardarán en llegar? Intervino el general Lee. Tak se encogió de hombros, gesto que los humanos habían aprendido a interpretar como pensativo. Con el ritmo actual de expansión, quizá en 50 años de su calendario. A menos que aceleren. Entonces, Kim comprendió que la «Guerra de 5 minutos» no era el final de nada, sino el principio. La Tierra se había rebelado al derrotar a un gran poder, otros se darían cuenta, incluido el colectivo. Debemos informar de esto al Consejo de Seguridad de inmediato, dijo a Leisan. Nuestra estrategia de defensa debe evolucionar. Mientras volvían a la Tierra con su nuevo conocimiento, Kim miró las estrellas a través del ventanal de la nave insignia. La galaxia era mucho más peligrosa de lo que habían imaginado, incluso teniendo en cuenta la invasión Crowning. En el planeta, la gente celebraba sin saber los desafíos que aún estaban por llegar. Habían ganado su primer conflicto interestelar, pero la verdadera prueba para la humanidad apenas comenzaba. El Dr. San se situó junto a Kim y contempló también las estrellas. El Imperio Crowning fue solo el comienzo, murmuró. Hay amenazas peores allá afuera. Kim asintió. Entonces será mejor que continuemos preparándonos. El brillante casco del SS Pioneer reflejaba la luz solar mientras reposaba en el dique de la estación orbital de construcción. Era la primera nave terrestre con capacidad para viajar más rápido que la luz, una maravilla de la ingeniería, elegante y poderosa,
construida con una combinación de innovación humana y tecnología Crowning. Incluso ahora, 6 meses después de la Guerra de 5 minutos, la directora Kim seguía impresionada cada vez que la veía. 6 meses de avances rapidísimos habían transcurrido mientras la humanidad se preparaba para entrar formalmente en la comunidad galáctica. Lo que habría llevado décadas en circunstancias normales se había reducido a medio año de intenso trabajo. Kim se hallaba junto al Dr. San y el general en la ventana de observación. Sorprendentemente, también estaba el almirante Tak, antes su enemigo y ahora asesor de las fuerzas de defensa terrestres. Había colaborado más de lo que nadie habría esperado, pero la necesidad de aliados contra el colectivo era mutua. La nave es magnífica, dijo Kim, mirando al Pioneer. Es increíble que hayamos podido construirla tan rápido. Sus ingenieros se adaptan notablemente bien, observó Tak. En cuanto comprendieron los principios de nuestro motor FTL, lo mejoraron en un 14%. El Dr. San sonrió. Teníamos una buena base. La nave exploradora que se estrelló hace 20 años nos dio el impulso inicial. La comunidad galáctica sigue en estado de shock, añadió Tak. Nadie había derrotado jamás a una flota Crowning en tan poco tiempo. La noticia se ha extendido por todos los rincones del espacio conocido. ¿Cómo han reaccionado?, preguntó el general Lee. Algunos tienen miedo, otros están intrigados, muchos simplemente no se lo creen y piensan que es propaganda de los Crowning para justificar nuestra retirada de este sector. Ya conocerán la verdad, respondió Kim, comprobando la hora. Falta una hora para la ceremonia de lanzamiento, debemos prepararnos. El grupo avanzó por la estación orbital hasta el gran salón, donde se estaban ultimando los detalles para el histórico despegue. Los ingenieros realizaban las revisiones finales y los diplomáticos de todas las naciones ensayaban los protocolos para el primer contacto oficial con otras especies. El Pioneer llevaría representantes de 12 países clave, además de científicos, militares y lingüistas. El Dr. San dirigía el equipo científico. La misión tenía 2 objetivos: establecer relaciones pacíficas con civilizaciones amigables y recabar más información sobre la amenaza del colectivo. En la sala de reuniones, Kim se encontró a solas con el almirante Tak por un momento. Él la observó con sus ojos reptilianos. «¿Estás preocupada?», afirmó. Kim asintió. «Nos movemos muy rápido. Hace solo 6 meses, la mayoría de los humanos ni siquiera sabían que existía vida inteligente fuera de la Tierra, y ahora enviamos embajadores para tratar con decenas de especies. La alternativa era aislarse», repuso Tak con franqueza, y el colectivo habría puesto fin a ese aislamiento tarde o temprano. Al menos ahora tienen la ventaja de la sorpresa. Nadie espera que una especie primitiva llegue con tecnología avanzada y la reputación de haber derrotado al Imperio Crowning. ¿Nos temerán o nos respetarán?, preguntó Kim. Tal vez ambas cosas, respondió Tak. En la política galáctica, el miedo y el respeto suelen ir de la mano. La ceremonia de lanzamiento se celebró en el salón principal de la estación y se retransmitió en directo a miles de millones de personas en la Tierra. Los líderes de todas las naciones se alinearon en el escenario, símbolo de la unidad alcanzada por la humanidad frente a las amenazas externas. El presidente Choui pronunció un discurso. Hoy se abre un nuevo capítulo en la historia de la humanidad. LSS Pioneer llevará nuestro mensaje de cooperación pacífica a las estrellas y dejará claro que la Tierra se defenderá si es amenazada. Mientras el presidente hablaba, Kim pensó en lo rápido que todo había cambiado. Hacía 6 meses, la humanidad estaba dividida en conflictos internos y ahora ingenieros que habían sido enemigos trabajaban unidos. Las naciones que antes apuntaban sus armas se unían contra posibles peligros exteriores. La ceremonia concluyó con la puesta en servicio oficial del Pioneer. La tripulación abordó la nave entre aplausos. El Dr. San se detuvo antes de entrar y dedicó a Kim una inclinación respetuosa. Tras 20 años de preparación contra la invasión Crowning, ahora era él quien daría el siguiente paso. Sin ella, Kim, Lee y Tak regresaron al mirador para presenciar el despegue. El Pioneer se separó de la estación con suavidad, mientras sus motores brillaban mientras se alejaba de la Tierra. «Motor FTL cargándose», informó un técnico por el comunicador. «Todos los sistemas están nominales». Un instante después, se produjo un destello de luz. Cuando la nave activó por primera vez su motor de salto,
pareció alargarse y desaparecer en la oscuridad espacial, dejando apenas un leve resplandor en la retina de quienes observaban. «Lo han conseguido», susurró el general Lee. «El primer salto FTL de la humanidad». El lugar estalló en vítores y aplausos. Los ingenieros se abrazaban, los militares se daban la mano e incluso algunos oficiales Crowning aplaudían con su equivalente gesto de respeto. Pero Kim se limitó a contemplar el vacío donde antes estaba la nave. La humanidad había dado su primer paso en un universo mucho más grande y peligroso. La nave llevaba sus esperanzas, sus diplomáticos y un mensaje de advertencia sobre la amenaza que se cernía al otro lado del espacio Crowning. Tak se acercó a ella. «¿Sigues inquieta?» Kim asintió. «Hemos logrado tanto en tan poco tiempo. Hace 20 años nos enteramos de ustedes por el accidente de una nave. Hace 6 meses los derrotamos y hoy lanzamos nuestra primera nave FTL. Es mucho cambio en muy poco tiempo. El cambio es una constante en el universo», observó Tak. «Los que se adaptan rápido sobreviven, los que no, perecen». «¿Esa es la filosofía Crowning?», preguntó Kim. «No», negó Tak con la cabeza. «Es la lección que mi especie aprendió de la suya». Esa noche, cuando las celebraciones amainaron, Kim estaba sola en su despacho en las instalaciones del Monte Rir. En su escritorio había una maqueta del Pioneer junto a un fragmento de metal recuperado de la nave estrellada 20 años atrás. Una notificación en su ordenador interrumpió sus pensamientos. El Pioneer había llegado con éxito a su primer destino, un centro comercial neutral donde se reunían representantes de una docena de especies. Llegaban los primeros informes, sorpresa por la llegada de los humanos, asombro por su nivel tecnológico e intensa curiosidad por saber cómo habían derrotado al Imperio Crowning. Kim sonrió al leer el mensaje del Dr. San: primer contacto exitoso. Varias especies solicitan reuniones diplomáticas. La galaxia nos está observando. Alzó la vista al cielo nocturno tras la ventana. Durante miles de años, los humanos se habían preguntado si estaban solos. Ahora sabían la respuesta y ese conocimiento lo había cambiado todo. La galaxia había supuesto que la Tierra era indefensa, pero ya no volvería a cometer ese error. La humanidad no se había dado a conocer con un susurro, sino con una muestra de fuerza que se había propagado entre las estrellas. Comenzaba una nueva era para la Tierra. Fuera cual fuese el reto que se presentara, el colectivo, nuevas amenazas o futuros avances tecnológicos, la humanidad lo afrontaría unida. Habían demostrado que podían defender su mundo y ahora ocuparían un lugar entre las estrellas. Mientras Kim se alejaba de la ventana, recordó el día de hace 20 años en que vio la nave alienígena estrellada y susurró: «No estamos solos», sintiendo en ese momento tanto miedo como asombro. Pero ahora, contemplando el primer salto del Pioneer entre las estrellas, sentía determinación y orgullo. No estaban solos y estaban preparados. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.